¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros encantados aquí en Avilés, donde venimos a unar, pues eso, todo lo que nos gusta, el arte, la escultura, la pintura y, por supuesto, un asturiano, un insigne asturiano, don Juan Antonio Pérez Simón, uno de los hombres de negocios más importantes del mundo, coleccionista, filántropo y atesorador de un legado artístico y bibliográfico increíble, del cual vamos a disfrutar en esta exposición que se exhibe aquí en la Casa de la Cultura de Avilés, de 20 de sus obras más destacadas. ¿Nos acompañáis? Vamos allá. Desde el pasado 10 de abril, fecha en la que se inauguró, hasta el próximo 28 de septiembre, estarán expuestas aquí en esta sala de la Casa de la Cultura de Avilés estas 20 obras entre pintura y escultura que don Juan Antonio Pérez Simón cede momentáneamente, temporalmente, a Avilés. Ya es la tercera vez que colabora con esta Villa del Adelantado a la hora de dejarnos saborear esa parte pequeña de esa ingente colección artística que posee. Doña Alicia Ballina, amiga del canal Prestoso, es la comisaria de la exposición. La exposición está ordenada cronológicamente. Comenzamos por esta obra de Darío de Regoyo, preciosa, que pertenece a esa serie que él ejecutó en su momento de la España Negra. Él es un puntillista, es un postimpresionista y aquí nos muestra un fragmento con una visión muy fotográfica de la iglesia de Santiago en Albarracín. Son todo obras, como podéis ver, pues muy vinculadas a Asturias, personajes, escenas típicas costumbristas de Asturias. Y en este caso, este autor, Agustino Otermín y García Bustamante, fue amigo de Sorolla. Incluso le invita a Vidiago, porque él era de este pueblo de Llanes. En este caso nos representa, podemos ver un tipiquísimo paisano asturiano. Es una obra pintada en el año 1945. En Canal Prestoso nos encanta el arte y, por supuesto, tener esto a mano pues es una sorpresa enorme para todos los asturianos. Hemos dejado atrás una obra de Nicanor Piñole, del que hablaremos después, dentro de un ratito. También estamos admirando al pasar otra de las obras de otro gijonés, Juan Martínez Abades, un marinista y también en su momento un músico. Una obra espectacular de una marina con ese reflejo del sol al atardecer sobre la mar. Pero nos llama muchísimo la atención esta vieja del mal de ojo, así se llama el cuadro, la obra de Paulino Vicente, La bruja del mal de ojo, pintada en los años 20, un pintor obetense y que muestra con gran realismo la imagen de esta típica asturiana mayor, una señora senecta, con sus madreñas y con dos piezas de cerámica típicas asturianas, con los campos al fondo y ese paisaje tan espectacular, ese gris Asturias plúmbeo en el cielo. Dejamos aquí a mis espaldas un paisaje sobre el Sueve, con el Sueve cerca, de Mariano Moré, y nos centramos un poquito ahora sí en Nicanor Piñole, gijonés, como hemos dicho, y todo amante del arte lo sabe, y Nicanor Piñole es un experto en escenas costumbristas. En este caso, este cuadro titulado La Romería, de 1923, con esos dos espacios, la parte alta, la parte superior, un tercio ocupa simplemente la parte de los personajes, el resto son todo el boscaje y el paisaje y las escenas tipiquísimas de todo lo que sucede en una romería, incluso estos dos niños peleándose. Dos de los grandes pintores, hay muchos grandes pintores en Asturias, pero dos de ellos son Nicanor Piñole y Evaristo Valle, ambos de Gijón, postimpresionistas, y bueno, muy conocidas estas obras, sobre todo las carnavaladas. En este caso es una mascarada del herradero de caballos, con ese reborde tan característico de la obra de Evaristo Valle en los personajes, pues mofándose de uno de ellos, sin duda, con esas escenas que sin duda debieron de ser veraces, no invención del artista, y que reflejan ese ambiente distendido del mundo rural asturiano. Obviamente por tiempo no podemos mencionarlos todos, sí mencionarlos a Armando Suárez y su Marina, pero no pararnos porque no tenemos tiempo. En nuestro programa podemos centrarnos un poquito más en, por ejemplo, un surrealista, Aurelio Suárez, gijonés, con su firma al revés siempre.
Estudió muy de cerca el Bosco. Cuando estuvo en Madrid iba prácticamente a diario al Museo del Prado, entonces su estética también quedó ampliamente reflejada, aunque muy a su manera. Él elige pues, esos paisajes y esos personajes casi oníricos en este cuadro, por ejemplo, titulado Cena para dos. Espectacular la obra de Orlando Pelayo, esta peinture con todo ese color, ese derrame de colores, esa fuerza que nos atrapa y, bueno, pues como no, nuestro Antonio Suárez, un pintor que también, un artista, un gran artista, aparte de pintor, escultor, perteneció al grupo El Paso y en este caso con este óleo sobre tela, con unos colores muy neutros, grisáceos, pincelada gruesa, espesa, que es otra de las obras de esta colección de don Juan Pérez Simón. Y formando parte de estas 20 piezas, pues podría ser una escultura, esta de José María Navascués, con sus maderas habitualmente utilizadas, maderas del Báltico. En este caso le faltaría esa pátina de esas anilinas, ¿no?, que se le ponen para dar ese toque tan brillante y tan plástico. También Pérez Simón cuenta con alguna de esas obras, generalmente son de más gran tamaño, del gradense Hugo Fontela, jovencísimo, que recibe en su momento el premio BMW de pintura y que está totalmente encumbrado con esa juventud y con esa veteranía ya como artista. También formando parte de este conjunto de obras escultóricas y pictóricas de la colección de Juan Pérez Simón, obra de Sebastián Miranda en los 50 años de su fallecimiento, y nos detenemos ante La Cachucha. Ella es una mujer que realmente existió, una señora de Gijón, Saturnina Vallejo, era pescadera y Sebastián Miranda la retrata de diversas maneras, no solo exenta como escultura, sino también formando parte del muy conocido retablo del mar que está en la Casa Natal de Jovellanos, en el Museo Casa Natal de Jovellanos. En la exposición que estamos compartiendo, también obra muy contemporánea como la de Fernando Suárez, este pensador sentado en bronce patinado. Y ya por último, dentro de esta muestra que os invitamos a que vengáis a ver, es muy fácil, muy sencilla y muy atractiva, estas vendedoras del Fontán, que podemos admirar en su tamaño natural en el Mercado del Fontán, en la Plaza de David y Velarde, en Oviedo. Pertenecen al muy conocido artista avilesino Amado González Evia. Todos le conocemos por Fabila y en este caso nos representa la imagen de dos señoras que efectivamente vendían estos cacharritos que son hechos de cerámica negra procedentes de una localidad de Cangas del Narcea llamada Llamas de Mouro. Muy bien, prestosos, pues nos ha encantado haber estado con vosotros aquí en la Casa de la Cultura de Avilés, en esta sala en la que se expone parte de esa colección, muy pequeñita, pero muy importante, una esencia de ese gran legado artístico que nos deja Juan Pérez Simón en esas colecciones que tiene de arte repartidas por todo el mundo. Artistas asturianos en la colección Pérez Simón, aquí hasta el próximo 28 de septiembre. Es una asignatura que no os podéis perder, os lo recomendamos vivamente. Son secretos de Asturias que todos conocemos. Nos vemos pronto.